Entonces, le damos, cerramos pues la sesión, el programa con esta tercera sesión. Repaso brevemente algunas cositas y ya concluimos, ¿no? No nos deberíamos de tardar mucho porque ya vimos pues ahora sí que la carnita, la parte difícil. A ver, déjenme compartir. Listo. Nadie se quedó. ¿Alguien tiene alguna duda así medio de esas existenciales o fundamentales o respecto a esto o todo más o menos bien? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Bueno, repasito súper rápido. Yo creo que la clave, bueno, nadie tiene dudas de esto, ¿verdad? Está dificilón, pero sí hay que más o menos darle forma. ¿Alguien tiene duda en la diferencia de índice, fondo indexado y ETF? Entonces, No, todos tienen, entonces, ¿quién se anima a decirme la diferencia? Ah, Bueno, ¿verdad? el fondo de inversión es el patrimonio, el dinero, el ETF, pues es el barco. El ETF es Y, el barco. ¿Qué otra analogía habíamos utilizado? y la carga, pues son Sí. los, ¿cómo se llaman los instrumentos? El índice. Sí, el barco, podemos usar la analogía del barco, la del súper, ¿no? Sí. ¿O qué otra se les ocurre? El autobús, el avión, el buque, lo que sea. En todas esas analogías, el carrito de súper, en todas esas analogías, que ya medio lo dijo Rubén, pero ¿qué función tiene el índice? Busquemos otras. Si el ETF es el vehículo, eh, ¿qué hace el índice en el avión? ¿Qué rol juega el índice en la analogía del avión si el ETF es el avión como vehículo para invertir? Hemos dicho que es el capitán. El capitán. El índice es el capitán. Las acciones en las cuales inviertes, ¿qué serían en el avión? La carga, las diferentes La opciones que carga. tienes para Exactamente. invertir. Exactamente. Entonces, nadie tiene dudas de eso, ¿no? O digo, si alguien las tiene, por favor. El ETF es el vehículo, el índice es las indicaciones del vehículo y el fondo indexado es la carga que lleva el vehículo. El fondo indexado es el que recibe las instrucciones del índice, como para decidir dónde invertir. Si Rubén, tú y yo hacemos un fondo de inversión, nosotros lo gestionamos, es un fondo de gestión activa, tú y yo lo gestionamos y la gente aquí nos da dinero y nosotros le metemos aquí y acá. Si decidimos que no queremos decidir tú y yo, sino que decida el índice, entonces se convertiría en gestión pasiva y entonces nuestro fondo dejaría de ser un fondo de inversión normal y sería un fondo indexado, porque recibe las instrucciones de un índice. Entonces, recuerden que un ETF eh, es un vehículo que puede tener un fondo indexado como carga u otra cosa como carga. ¿Sale? ¿Quién es en Dinámico Dólares como alternativa en el Optimax Plus? ¿Quién da las indicaciones en Dinámico Dólares? ¿Se acuerdan? ¿Quién se anima? Está fácil, ¿no? S&P 500, ¿eh? ¿Manden? El S&P El 500, S&P 500. En el Nasdaq, Ah, ¿quién da las indicaciones? el Nasdaq 100. El Nasdaq 100. ¿Sale? Y así sucesivamente. ¿Alguien tiene dudas de esto? Se vale tener dudas, sobre todo los que no estuvieron en la primera y segunda sesión. Eh, es relativamente importante. Si no hay ninguna duda, ¿todo bien? Ok. Entonces, recuerden que, me voy a adelantar un poquito, en cada alternativa, gracias Jess, hay un ETF que trae en la panza algo y si es un fondo indexado, es un fondo que recibe las indicaciones de un índice. En dinámico dólares, el ETF que se utiliza es el IBB. La alternativa es dinámico dólares. El índice al, a quien obedece
la alternativa, el ETF, o siendo más específicos y precisos, el fondo indexado es el S&P 500 y su código es el SPX, por si tenían la duda. Y el ETF se llama iShares Core S&P 500 ETF. ¿Sale? Mm. ETF se llama iShares Core, recibe indicaciones del S&P 500 y la alternativa se llama Dinámico Dólares. Y lo mismo con cada una de las alternativas. ¿Sale? Si el ETF trae en la mayoría de las alternativas de inversión, o más bien en todas las alternativas de inversión del Optimax Plus, hay un ETF de por medio. ¿Sale? Y ese ETF recibe en general, ahí no son todas las alternativas, instrucciones de un índice, como bien decíamos. Y que reciba instrucciones de un índice quiere decir que el índice nos va a decir en qué compañías vamos a invertir y con qué peso en cada una de esas compañías vamos a invertir. Si invertimos en dinámico dólares, voy a quitar para que no hagan trampa, ¿cuál es la compañía de la cual nos vamos a hacer más socios de esas 500? También está medio fácil. Que no sea Yes, porque Yes esto, sí, como es casi ya asset manager, ya se lo sabe de memoria. Pero alguien más, si un cliente le mete 2,000 pesos al mes o 50,000 pesos de golpe, ya discutimos eso, que es mejor, si se puede adelantar, pues que se adelante, ¿no? Y si ya es mucho lo que se puede adelantar, mejor pensar en un patrimonial o en un elite. Pero si un cliente le mete 2,000 pesos al mes y elige dinámico dólares, ¿cuál es la compañía de la cual va a ser más socio? De entre las 500, va a ser más socio de una. ¿Quién me puede decir cuál es y qué hacen? ¿Se acuerdan? Bueno, si nadie se anima, sí tuyes entonces. No me hagas quedar en ridículo ahora entonces. No me acuerdo si es Apple o Nvidia. Si es Nvidia, Nvidia los chips y si es Apple, sí. pues ya sabemos. Hacen chips y se llama Nvidia y luego Apple y luego Microsoft. Entonces, entre esas tres, ¿cuánto da? 5 más 6, 11. 18, pues casi 20%, ¿no? Entonces, de esos 2,000 pesos, 400 pesos van a ir a esas tres. ¿Están de acuerdo? Sí, Cuando un cliente abre su plus en dinámico dólares, 400 pesos van a ir para comprar acciones de Nvidia, Apple y Microsoft. Dentro de esos tres, al que más le va a tocar es a Nvidia. ¿Se va a hacer socio de Nvidia el cliente con sus 2,000 pesitos? Sí, sí se hace socio. ¿Por qué? Porque se compra un pedacito de Nvidia chiquito, pero bueno, un pedacito es un pedacito, ¿no? Por más chiquito que es, por una acción, si yo tengo una sola acción de Nvidia, que vale, siempre se me olvida cuánto vale. Ahorita, si alguien lo tiene a la mano, me lo recuerda, por favor. Pero una acción de Nvidia vale $210 ahorita. Si yo tengo una sola acción de Nvidia, soy socio de Nvidia. ¿Por qué? Porque soy dueño de un pedacito de Nvidia. ¿Sale? Pero podemos ser un socio de un pedacito de Nvidia. Podemos comprar una fracción de un pedacito, una fracción de una acción. Y así también somos socios, porque somos dueños de un pedacito de Nvidia. Eh, ¿Por qué le toca más a Nvidia que a Apple y más a Apple que a Microsoft y más a Microsoft que a Amazon? Porque Nvidia es más sólida y más innovadora y más punta de lanza y más, sí, más avanzada tecnológicamente, genera más ingresos. No solo son más grandes, no solo es más grande, sino es más innovadora, más productiva, más disruptiva positivamente. Tiene más influencia en la economía del mundo y, para empezar, en la economía de Estados Unidos. ¿Sí me explico con todo eso? Nadie tiene ninguna duda. Ok, entonces, fíjense lo fascinante que es abrir un plus, aunque sea de 2,000 pesos, ¿no? Aunque, que es el mínimo, ¿no? Con eso ya nos vamos a hacer socios, si escogemos Dinámico Dólares, de las compañías más fascinantes de la historia de la humanidad, la verdad. ¿Sale? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta y hay que ponerlo todo en el plano y perdón por regresarme, en el plano de esto. ¿Sale? ¿Dudas?
quejas, sugerencias o todo bien? Entonces, si no hay dudas, perdón por moverle tanto. Ahí si quieren. También esto lo podemos dividir por sectores. El S&P 500, el sector que más está representado es tecnología de información. Bueno, esto lo vemos, ya lo vimos también. Si nos vamos al Nasdaq, recuerden, es la alternativa es AZQQQ Nasdaq 100. El índice es el Nasdaq 100, este es su clave de pizarra o su código. Y el ETF se llama Invesco Nasdaq 100 ETF. Es de los pocos ETFs en las alternativas de Plus que no es de BlackRock o no es de iShares de BlackRock. BlackRock, recuerden que es la gestora de fondos más grande del mundo y tiene su área o su departamento, su brazo de gestión pasiva o de ETFs que se llama iShares. Pero Nasdaq 100 es un índice de Nasdaq y el ETF que replica al Nasdaq 100 es de Invesco, otra compañía como BlackRock, pero más chiquita. ¿Sale? Hola, ¿Qué onda, Monte? lo logré. Qué bueno, gracias. Para que me copilotees si me preguntan cosas de Plus que las últimas dos no. Bueno, la última fue la de qué es mejor si adelantar, preguntaba Oscar, que creo que no está aquí. Se preguntaba qué es mejor adelantar, eh, o sea, si uno tiene la capacidad de ahorrar adelantando, ¿qué es Ajá. mejor? Si abrirlo mensual o anual. Y la respuesta es adelantar, pero dejarlo mensual. Esa es más o menos la Sí, respuesta, ¿no? sí, siempre sugiero eso, ábrelo mensual y salvo que algunos casos que sí me ha pasado, la persona quiera pagar anualizado porque quiere, no sé, toparlo para la declaración del SAT y cada año quiere pagar los 206,000 pesos, pues sí se abre anual. Pero lo normal y lo que también recomiendo es mejor ábrelo mensual y haces adelantos cada que puedas. Sí. Y así lo dejas, y así te la llevas adelantando meses. Sí, con la flexibilidad de poder no hacerlo y regresar a las aportaciones mensuales, ¿no? Exacto, Sí, sí, cuando tú quieras. Si un día no tienes para adelantar, pues ya lo dejaste mensual y ya. de lujo. Ajá, Gracias, Monse. a ti. Bueno, seguimos entonces igual con el Nasdaq. Estas son las compañías, si se fijan, es más o menos igual en la parte de arriba, pero en total se va a ver distinto porque aquí son 100 compañías, en dinámico dólares son 500. Y aquí está SpaceX, ¿no? Nada más que no está en el top 10 porque ahorita tiene 1.5 de ponderación. O sea, de los 2,000 pesos que entren, 1.5 va a entrar a SpaceX para los que elijan Nasdaq 100. ¿Sale? En el Optimax Plus. Los sectores se parece, pero obviamente está mucho más cargado a tecnología. Dinámico Euros, lo mismo. Alternativa Dinámico Euros, ETF iShares MSCI Eurozone ETF y responden al índice MSCI EMU Index. Compañías, ahí están las compañías de las cuales se va a hacer el cliente más socio. Ahí está Allianz con un peso de 2.46%. Algunas compañías, otras financieras, otras tecnológicas. Y como veíamos también en la última sesión, Europa se caracteriza o se distingue de Estados Unidos porque tiene un sector financiero e industrial más fuerte en términos relativos que en Estados Unidos. En Estados Unidos el sector más fuerte es el tecnológico, ¿sale? Si un cliente no quiere meterle tanto a tecnología, quiere algo más, no sé, tradicional, compañías industriales, compañías financieras, entonces quizás Europa le pueda dar más gusto, ¿sale? Y aquí tenemos que hablar también no solo de sectores, sino de países. El país que está más representado en Dinámico Euros es Francia. ¿Se acuerdan que platicamos la última sesión el dato curioso que Holanda, a pesar de ser un país tan chiquito en territorio, población y Producto Interno Bruto, esté en el puesto tercero? O sea, la economía de España y la de Italia es más grande que la de Holanda. Pero ¿por qué Holanda está representado con 17%, que es más
que lo de España y que es más que lo de Italia. ¿Se acuerdan ese punto? Como dato disque curioso. ¿Alguien se acuerda? ¿O ya no se acuerdan? Ya no se acuerdan. Es que lo vimos muy al final la sesión pasada, pero Sí lo comentamos, ¿no? De que Holanda se manejaba mucho con aseguranzas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que en lo sí, financiero. Holanda tiene una cultura de financiera de inversión muy, muy cañona, muy, muy, perdón, muy vieja. ¿Dónde nace la primera bolsa, el primer mercado bursátil? ¿Se acuerdan que lo vimos en la sesión pasada el jueves? ¿Dónde nace la primera bolsa ya con el formato de ahorita? La primera bolsa, el primer mercado bursátil fue en Venecia en 1200. Pero el primer mercado de valores, como lo conocemos, acuérdense que nace en Ámsterdam, en 1600. 1600, ajá, en 1603. Entonces esa cultura, pues de alguna manera la mantuvieron los holandeses. Y por eso Holanda, a pesar de ser un país más chiquito y una economía más chiquita que España e Italia, está más representada en Dinámico Euro, ¿no? Como dato curioso, pues. Además es paraíso fiscal. Sí, también tiene varias ventajas, ¿no? Pero, ¿cuál es el paraíso fiscal más grande del mundo? La corona de la corona. La corona. Estados Unidos. Bueno, Y México tiene más ventajas fiscales que muchos países. O sea, México es de alguna manera un paraíso fiscal también. Hay más, bueno, eso es otro tema, luego lo vemos, pero le sorprendería las ventajas fiscales a la hora de la opacidad que tiene México eh, en ese sentido. Pero el paraíso fiscal de los paraísos fiscales que te permite la opacidad fiscal es Estados Unidos. Para gente que no sea de Estados Unidos, para gente de Estados Unidos se tienen que ir a otro lado, se tienen que ir a Suiza, ¿no? Eso tómese en cuenta también. Luego hablamos de eso. Mercados emergentes, el ETF es iShares MSCI Emerging Markets, responde al índice igual, MSCI Emerging Markets. MSCI es Morgan Stanley, una compañía Capital International, como el iShares de Morgan Stanley, pero a la hora de indicadores. Y la alternativa se llama mercados emergentes. Compañías, eso también lo vimos la segunda sesión, pero vale la pena refrescarlo. También lo podemos ver como sectores, es muy tecnológico, mercados emergentes. ¿Por qué? ¿Quién se anima a decirme por qué mercados emergentes es muy tecnológico también? ¿Se acuerdan? Porque hay un país muy representado. ¿Cuál es? Pues India, ¿no? Es Taiwán, Taiwán. La India Ah, también. Taiwán, sí es cierto. Sí, que a pesar de estar chiquito, por eso lo quiere China. sí, tal cual. Es un poquito el caso como el de Europa, ¿no? Taiwán es menos población que Corea, menos población que China, menos población que la India, que Brasil, que Sudáfrica, creo que también, creo que es más chiquito que todos estos países en población y en territorio. ¿Y por qué está hasta arriba en representación? ¿Por qué tiene 27%? Porque los taiwaneses inventaron, le llaman los fabs o los semiconductor foundries o las plantas de manufactura de chips de alta gama. O sea, ningún otro país tiene estas plantas. O sea, son muy, 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 muy avanzados los taiwaneses en ese sentido. Por eso los chinos quieren invadir. Porque los chinos son 70 veces más y son 70 veces más todo, territorio, población, pero no han sido capaces de inventar cosas tan avanzadas como los taiwaneses los últimos 100 años, ¿no? Los últimos 100 años. Entonces, eso está interesante. Fíjense cómo China, que es muchísimo más grande que Taiwán y Corea del Sur, está en el tercer puesto. Ahí en temas geopolíticos, pues a la China se lo va a dar a comer a Taiwán porque para los chips se necesitan las tierras raras y las tierras raras, pues China es el principal productor de tierras raras, ¿verdad? Sí, ese tema también es interesante y ahí la cosa es que las tierras raras es un mineral que existe en cualquier parte del mundo, o sea, es muy abundante. Lo que es difícil es refinar eh, la tierra de la cual salen las tierras raras. Entonces ahí lo que necesitas es capacidad industrial para refinar eso que está en todo el mundo. Y los que más tienen esa capacidad son los chinos.
pero no está tan difícil replicar esa capacidad de manufactura porque, o sea, no es un proceso tan sofisticado. ¿Sí me explico? Nada más cuestión de querer hacerlo y ya, y por eso los Estados Unidos están metiéndole mucho dinero también a eso, pero les falta un rato para alcanzar a los chinos en capacidad, no en sofisticación, porque no es un proceso tecnológicamente sofisticado, pues. Pero es tema interesante también. En fin, tampoco se trata de meternos a todos los detalles, ¿no? Que sigue Dinámico Pesos, ETF iShares Nasdaq, que es Nacional Financiera, todavía se sigue llamando así, título referenciado a activo. Track es ETF en español. En inglés es Exchange Traded Fund y en español es título referenciado activo o track. Y track significa pues seguir, que es lo mismo a replicar. Por eso el jueguito de palabras ahí muy creativo por parte de ellos, ¿no? Y responde al índice IPC, que ya es de S&P, y la alternativa se llama Dinámico Pesos. ¿De qué compañías fascinantes nos vamos a hacer socios? De Grupo México, Minera, de Grupo Banorte, América Móvil, Fomento Económico, FEMSA, Walmart de México, Cemex, ¿no? Sí son las compañías obviamente más valiosas de México, más sólidas y pues sí, más innovadoras también, pero pues en la Liga MX, ¿no? Y aquí están los porcentajes de la que más, si le metemos 2,000 pesos a Dinámico Pesos, ¿cuánto se va a ir a la minera de Grupo México? Se van a ir Pues 14%, ¿no? 280 pesos, ¿no? ¿Sale? Ah, ok, ya entendí. A Sí, en pesos, convertirlo. pues, pero sí, el porcentaje es Ujú. 14 De los 2000. de los 2,000 De los pesos. 2,200, ajá. Sí, sí nos hacemos socios de empresas mexicanas. Si alguien es muy nacional, se vale ser nacionalista y escoger con base en el nacionalismo, ¿no? En Estados Unidos, en Alianza antes estaba la alternativa de Israel y se dio de baja por falta de popularidad, o sea, había muy poca gente que invertía en Israel, en el ETF de Israel. Pero me acuerdo que una vez cuando trabajaba en Allianz, recibía a unos clientes que eran mexicanos, o sea, judíos pero mexicanos pero judíos, y ellos dijeron, nosotros queremos invertir en Israel por nacionalismo, o sea, por un asunto de orgullo nacional, porque también nos sentimos israelíes. Entonces, se vale basarse en ese tipo de cosas también para decidir. Oye, pero hacerte socio de estas compañías mexicanas, pues no está tan cool como hacerte socio de Nvidia y Microsoft. No, no está tan cool, pero si el orgullo nacional tiene peso, pues es aceptable, ¿no? O sea, no siempre tenemos que ver las cosas de maneras financieras frías, ¿no? Entonces, por eso también está la alternativa de Dinámico Pesos. Sectores, productos básicos de consumo, si se fijan, es otra la economía mexicana, ¿no? No es una economía muy enfocada en lo tecnológico, ni en lo financiero tampoco, ¿no? De ahí la oportunidad que hay al ser asesores financieros, asesoras y asesores financieros en México. Eh, China, también si tenemos ¿cómo se dice? Un resentimiento anti Estados Unidos, bueno, pues vámonos con la competencia, ¿no? Y qué mejor competidor, qué competidor más formidable de Estados Unidos que China. El ETF es iShares China Large Cap ETF. Large Cap es amplia capitalización, o sea, compañías grandes, chinas. El índice es FT, el del Financial Times, China 50, son 50 compañías. El código no es broma, es chino y la alternativa se llama Z China. ¿Sale? Y nos haríamos socios de estas compañías. ¿Se acuerdan de Alibaba? Alibaba, si no me equivoco, es como el Amazon chino, ¿no? Tencent es la compañía mamá de TikTok y Xiaomi, pues es como el Apple chino, ¿no? También está disponible. Ya sabrán ustedes si quieren llegar al detalle de si te harías socio o socia de Alibaba, de Tencent, ¿te gusta TikTok? Ah, sí, pues entonces métele a Z China y te harías socio de Tencent en un 8,53%, ¿no? Sectores también, es una economía no tan tecnológica, sí le quieren echar ganas ahí, pero pues es un asunto más financiero y de consumo discrecional que tecnológico.
¿sale? Los que realmente están haciendo un all-in en tecnología son los gringos, ¿no? Es Estados Unidos, perdón. O el oro. En el oro cambia un poquito la cosa. ¿Por qué alguien querría invertir en oro? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Por qué alguien querría invertir el oro? No voy a criticar esa postura, al contrario, quiero hablar de eso un poquito. O sea, ya Pues ya yo he escuchado que lo hacen más como un refugio cuando le va mal a algún otro mercado, sí. se van al oro. Si te Por- preocupa el tema geopolítico y los conflictos, ¿cómo se dice? Te preocupa un poquito el sistema financiero y las divisas y las acciones. Y si te preocupa eso, pues entonces refúgiate en el oro. Que pase lo que pase, siempre va a estar ahí, ¿no? No es un número en una pantalla, es un metal ahí en una bóveda. Entonces, para los que tengan, como bien dices, Mariana, pues como alguna preocupación por lo que está pasando en el mundo a un nivel ya un poquito más alto, bueno, vámonos al oro. En el S&P, si escogíamos dinámico dólares, ¿qué pasaba? Nos acabábamos haciendo socios de compañías de Estados Unidos. Estamos de acuerdo con ciertos porcentajes. Si escogemos dinámico dólares, ¿qué va a pasar entonces? ¿Nos vamos a hacer socio de algo o cómo está la cosa? Dinámico oro, ¿va? ¿Manden? Dinámico oro. La alternativa se llama AZ Oro, No sé todo. pero se los vuelvo a preguntar. Si escogemos dinámico dólares, nos vamos a hacer socios de 500 compañías con diferente peso, con diferente ponderación, principalmente de Nvidia con 7%, taca, taca, taca. Y vamos a ganar por plusvalía, dividendos y tipo de cambio. Todo bien, dinámico dólares, palomeado. Ok. Y si le metemos a Z oro, ¿cuál sería el equivalente a todo lo que acabo de decir, pero en AZ oro? ¿Sí me explicó? Compras oro directamente, ¿no? Sí, Pues o a sea que lingotes de oro. Tal cual. En lugar de comprar pedacitos de acciones, compras lingotes de oro. Y si quieren ponerlo de una forma más complicada, compran una participación o un pedacito de un fideicomiso que, ¿cuál es la palabra? Se me olvida la palabra elegante, pero un fideicomiso que resguarda o que gestiona lingotes de oro, que están en bóvedas en Toronto, Londres y Nueva York. Así como, o sea, literal, eres dueño de lingotes, ¿sale? Dependiendo de la cantidad que ahorres e inviertas en el plus. Así como le pueden decir al cliente de Dinámico Dólares que se hace socio de Nvidia, le pueden decir, sin estirar la liga, a los clientes que le metan a Z Oro que compran lingotes de oro, son dueños de lingotes de oro que están en bóvedas en Londres, Toronto y Nueva York. ¿Puede ir el cliente a ver sus lingotes? Pues está complicado. Así como está complicado que el cliente de Dinámico Dólares quiera hablar con Elon Musk porque tenga una minusvalía, Tesla, o que quiera hablar ¿cómo se llama el CEO de Nvidia? Jensen Huang. O sea, no podría el de Dinámico Dólares irse a quejar con Jensen Huang y tampoco puede el de AZ Oro ver sus lingotes, pero ahí están y son de él. Por una razón de seguridad, quizás es difícil ir a las bodegas, a las bóvedas y ver los lingotes, pero sí son bóvedas de película, o sea, bóvedas subterráneas que pocos saben dónde están realmente, pero están en algún lugar en el centro de Londres, en algún lugar en el centro de Nueva York, bueno, en Manhattan y en Toronto. Y están las bóvedas subterráneas y ahí está lleno de lingotes de oro que cada uno vale $1 millón. Así es. ¿Sale? Entonces, pues está cool también, está padre. O sea, hay glamour comercial a la hora de entender estas alternativas. ¿Sí me explico? ¿Más o menos? Órale. Entonces, ¿cómo funciona la alternativa del oro si el oro no es un índice? El ETF es iShares Gold Trust, no hay índice, porque no, porque es la onza de oro y ya, que vale 4,000, no sé, $4,500 ahorita, y la alternativa es AZ Oro. El fideicomiso tiene, a ver si está por aquí. Mm, no sé, no me deja, a ver, voy a hacerlo un poquito más lejos. Es que aquí viene la cantidad de lingotes que tiene, nada más que no me está estorbando esto. 14 millones de onzas.
Si alguien ahí me echa la mano, creo que equivale como a 200, híjole, no sé, como a 200,000 toneladas, no, ¿verdad? Se ve demasiado. Bueno, si alguien puede echarme la mano, ¿cuántas toneladas son 14 millones de onzas? Se los agradecería. No, van a ser como 200 toneladas. 200,000, creo que es todo el oro que hay en el mundo. Creo que el fideicomiso de iShares, de BlackRock, que está en el ETF, que se Ya lo llama... tengo, ¿Mande? ya lo tengo. Son en kilos, 396,000 kilos. O sea, toneladas son 397, 300 toneladas. Bueno, no estaba redondeado. me falló por 30% más o menos. 415 me dio ya .0283 el kilo. Ok. Ah, yo lo cerré en 14 millones de onzas. 14 millones. Pero Bueno, sí, Estos kilos, entonces, ¿no? sí. Gracias, Mariana. Gracias, Rubén. Eh, en AZ Oro, la alternativa trae en la panza el ETF que se llama iShares Gold Trust. Y ese ETF que se llama iShares Gold Trust trae en la panza un fideicomiso que trae 300 toneladas de oro en tres bóvedas. ¿Sale? ¿Qué onda, Bernie? Se veía no traía el collarín, se me hace, ¿eh? Pero bueno. Entonces, sí existe, sí es real, ¿no? O sea, no te haces dueño de un papel que no tiene respaldo. Sí hay un respaldo y sí existe el oro físicamente. Lo mismo podríamos decir de Dinámico Dólares. Si quieres tocar eso de lo que eres dueño, bueno, vete a Estados Unidos y toca el edificio bueno, el de Apple está en California, pero si tú vas a California como ahorrador de Optimax Plus y tocas el edificio de Apple, puedes decir que estás tocando algo que te pertenece en cierto porcentaje. ¿Sí me explico? Si quieren hablar de cosas muy concretas, físicas, palpables, tocables, pues. Y lo mismo con el oro. No es sintético, pues, porque Como el Bitcoin, sí, ahí sí no hay nada. Ahí si quieres tocar algo ahí, pues no hay nada. tendrías que tocar, La computadora. pues sí, un servidor o, sí. Pero no, pero ahí sí de plano es algo que no puedes tocar. Si está bien o está mal, eso ya es otro debate, ¿no? Pero sí, en teoría el Bitcoin es oro digital, ¿no? Luego hablamos de eso, no hace falta en realidad hablar de eso porque pues no hay alternativas de Bitcoin, ¿no? En Plus, ni en Patrimonial, ni en Elite. ¿Quién me diría por qué no hay en Allianz una alternativa? Ya hay ETFs de Bitcoin, se inventaron hace 2 años. BlackRock los tiene. Se llama iShares Bitcoin, ¿cómo se llama? El iShares Bitcoin Trust, creo que se llama. ¿Por qué en Allianz no está la alternativa de AZ Bitcoin? Ni en Patrimonial, ni en Elite, ni en Plus. ¿Quién se le ocurre algo así breve? Pues será lo inestable, ¿no? Pues sí, es más especulativo. Eso sí es especulativo y sí es riesgoso. Ahí sí hay riesgo. Y las soluciones de Allianz son patrimoniales, no especulativas, ¿no? Por eso, y ahí sí habría riesgo, y entonces ahí sí tendríamos que decir, las alternativas de Plus ninguna tiene riesgo menos esta de Bitcoin. Pero gracias a que no está Bitcoin, podemos decir ninguna alternativa de plan de ahorro e inversión en Allianz tiene riesgo. Ninguna. Pueden tener volatilidad, pero riesgo ninguna. ¿Sale? Tómese pues en cuenta eso. Entonces, en este caso, no aplica esto con el oro, ¿no? No aplica índice, fondo indexado y ETF, sino que aplicaría o aplica esto. Fondo fiduciario no replica un índice, sino que tiene un fideicomiso en la panza. Y ese fideicomiso se compone, bueno, no sé cómo saqué este cálculo, perdón, 456 toneladas de oro, ¿no? Pero dejemos que son 300. No sé si habrán vendido. Bueno, no sé, pero bueno, dejémoslo en 300 toneladas de oro, perdón por ahí, por ese error. Entonces, si invertimos en AZ Oro, tiene este ETF en la panza y en la panza de este ETF tiene un fideicomiso que se compone de cientos de toneladas de oro. ¿Sale? Para tener el número exacto, basta con meterse a iShares y ponerle IAU y ver ahí en el momento cuántas onzas tiene y eso en Google le pregunten, conviértemelo a toneladas métricas y ya. Y así son las bóvedas, sí está de película.
Pero así es como se guarda el oro. El oro no se guarda en polvito o en, no sé, se guarda en lingotes. Y cada lingote vale aproximadamente $1 millón. Bueno, ahorita exactamente no sé, pero son lingotes de $1 millón aproximadamente. ¿Sale? ¿Dónde están? En Toronto, en Londres y en Nueva York. ¿Dónde exactamente en Toronto? No sé, pero en el centro, ¿dónde exactamente en Nueva York? No sé, en Manhattan, seguramente en el sur de Manhattan y en Londres también en la zona financiera, lo que llaman la City de Londres, donde está la bolsa también. Y ahí está y se ve algo así, ¿no? Ya para que te dejen entrar a verlo, pues sí tendría que ser un plus muy grande, ¿no? No sé qué. Entonces, ¿cuáles son los pasos para analizar cada alternativa? Tomar en cuenta todo lo anterior, o sea, ETFs, índices, fondos indexados que responden al índice, e identificar el ticker o clave de pizarra, ¿no? Con eso pueden profundizar un poquito más. O sea, la fórmula es entender qué es un ETF, entender qué es un fondo indexado o un fideicomiso en el caso del oro, entender qué es un índice y tener las claves de pizarra de los índices y los ETFs y con eso pueden ya ustedes solitos profundizar hasta la cocina. ¿Sí me explico? Pero obviamente también para eso les podemos echar la mano aquí en Horizonte. Entonces, si se ponen a pensar, podemos darle gusto a absolutamente cualquiera. Cualquier prospecto que se quiera poner, quiere ponerse sus moños y que sea muy quisquilloso y quiera todos los detalles de todos los detalles, se los podemos dar. Solamente quizás no le podamos decir lo que sea, ¿cómo se dice? No secreto, pero ¿cuál es la palabra para no decir secreto? Que sea confidencial, como dónde están las bóvedas en el centro de Londres. Eso no se lo podemos decir al cliente porque no lo sabemos porque es confidencial. Solo sabemos que están por ahí. Por seguridad no nos dicen dónde están. Pero el fideicomiso de BlackRock, de iShares, de este ETF, dice eso. Están en bóvedas Londres, Toronto y Nueva York y no se dice por seguridad dónde están, pero son subterráneos, algo así. ¿Sale? Entonces, dudas hasta aquí, ¿cómo vamos de tiempo? Más o menos bien. Si no hay ninguna duda, ya casi acabamos. Eh, Como dato ahí al margen, BlackRock es el mayor gestor de fondos del mundo. Eh, Luego Charles Schwab, Fidelity y Vanguard. Pero en ETFs, ¿quiénes son los mayores? Estos son activos totales y estos son solo ETFs. ¿Quiénes son los mayores? BlackRock y Vanguard. ¿Sale? Mm. En assets totales, ¿en qué puesto está Allianz? ¿Se acuerdan? Como en En quinto. el 9, 9. Muy bien, Maripaz, gracias. Noveno. Como marca de aseguradora, ¿qué lugar tiene Allianz? el primero. El primero. Entonces, si ¿quién ganó el Mundial? España, ¿no? Desgraciadamente. Ganó España el Mundial. ¿Por qué? Porque tenían la mejor defensa y el cuarto o tercer mejor ataque. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos goles recibieron España? Desgraciadamente un gol nada más de Bélgica. Un golazo. Entonces, tuvieron la mejor defensa porque fueron los que recibieron menos goles y fue la tercera o cuarta mejor delantera. La mejor delantera fue Francia, luego Inglaterra, Argentina. Pero ¿por qué ganó el Mundial? Voy a llegar a un punto, ¿eh? No estoy platicando de fútbol así nada más porque sí. ¿Por qué ganó el Mundial España? Porque tuvieron la mejor defensa y uno de los mejores ataques. Y Allianz la podemos ver así. ¿Cuál sería la defensa en el sector financiero? ¿Cuál sería la industria dentro del sector financiero que podemos ver como la defensa en esta analogía futbolística? Los seguros. La industria aseguradora es la defensa y el ataque o la delantera, la gestión de activos. Entonces, en ese sentido, si Allianz fuera un equipo de fútbol, un país, ¿qué país sería en el Mundial pasado? ¿Eh? ¿No te dijiste, yes? Pues sería España, sería la campeona. ¿Sí me explico? Sí, no hay ninguna compañía que se acerque a Allianz
en este balance, así como tampoco hubo ningún equipo que se acercó a España en ese balance. ¿Sí me explico? ¿Les hace sentido o no tanto? Digo, ya ahorita cierro el paréntesis con este ejemplo. Sí, o sea, al final de cuentas no ser el mejor en las dos cosas, sino equilibrar, diversificar, ¿verdad? En seguros sí es la mejor Bueno, en este caso sí es el mejor, pero como y España en, en la y defensa. en, y en gestión de activos es la 9. Pero en esa configuración ninguna compañía se le acerca. Así como ningún equipo o selección se le acercó a España en el balance de mejor defensa y cuarto mejor delantero o ataque. Oye, BlackRock le gana en ataque, sí, pero BlackRock no tiene defensa, no tiene seguros. Oye, New York Life ni siquiera está en el top 100 como marcas de seguros. O sea, BlackRock, seguros, New York Life sería como, eh, ¿qué será bueno? ¿Qué será? No, es que no sé, no se crean, pero no habría llegado ni a los 30, ¿cómo se llama? 32avos, 16avos de final no hubiera llegado, ¿sale? AXA por ahí sería como México, ¿no? Así comparado con Allianz si fuera España, ¿no? Pero bueno, ya estuvo bueno de fútbol y de compararnos. No se trata de compararnos, ¿no? Todos tenemos algo, todas las compañías tienen sus cosas positivas. El ETF más grande del mundo es Vanguard S&P 500 y el segundo más grande ETF de todo el mundo es el de Dinámico Dólares. ¿Sale? Como dato ahí curioso. Ya casi acabamos. Perdón por... aquí están otra pregunta. ¿Por qué a veces no vemos el mismo porcentaje de rendimiento en Yahoo Finance, en TradingView y todo eso que en la página de Allianz? ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Por qué no se ve exactamente el mismo rendimiento si vemos el S&P 500 en Yahoo Finance que en la página de rendimientos de Allianz? ¿Se acuerdan? Por tipo de cambio, por los periodos de medición y por la composición de las alternativas. Perdón por estorbar. Acuérdense que dinámico dólares no es 100% el S&P 500. Puede ser tampoco como 85 y tan mucho como 100%. Pero eso es lo que hace la diferencia. ¿Sale? Esto lo podemos ver ahí en la presentación del Plus. El portafolio podrá ser invertido hasta 100%, pero no menos del 85% en S&P y MXAA en instrumentos de renta variable. Creo que este es dinámico pesos. Entonces, bueno, no sé si tuvieran esta pregunta, pero entonces, ¿qué son las unidades en los estados de cuenta de Optimax Plus de los clientes? No sé si han tenido esa duda. ¿En los estados de cuenta vienen unidades? En los estados de cuenta de Optimax Plus. Bueno, las unidades son simplemente la forma en la que Allianz mide las plusvalías, la plusvalía de los ETFs. Es como el ETF tiene un precio, pero Allianz le pone su propio precio porque las alternativas de Allianz son más recientes que los ETFs y empezaron en 100 y por eso es como la manera en la que mide Allianz el desempeño de los ETFs, que ya incluye también el hecho que no es 100% el ETF. ¿Sí me explico? Por si tenían esa duda. Recuerdan, ya para acabar, recuerdan que decíamos que la decisión dónde invertir, sí, Jess, perdón. Oye, Rodo, duda. Cuando tú checas los porcentajes de las alternativas, ves que en dinámico dólares aparecen dos, uno en pesos y uno en dólares, ¿no? Según yo. Ajá. ¿Por qué es la diferencia? O si te pregunta un cliente, o sea, ¿cuál debe de tomar en cuenta? Pues las dos las puede tomar en cuenta. Y yo supongo que por eso las ponen las dos. Pero sí es confuso. Y es, pues el precio de Nvidia, decíamos, ahorita veíamos que eran $200, la puedes ver en pesos o en dólares. En dólares lo ves sin la variable del tipo de cambio y en pesos, pues ya la ves tomando en cuenta el tipo de cambio. Quizás lo más útil es verla en pesos porque nos afecta el tipo de cambio, ¿no? Al final es lo que vamos a recibir cuando concluya el periodo del plus, ¿no? Pero
O sea, Entonces, toman en cuenta el tipo de cambio en la de pesos para hacer sí, como la conversión. Voy a decir la sí, traducción, pero no es la conversión. Ujú. tal cual. Bien, vale, ¿Sale? gracias. De nada. Pero bueno, recuerdan que decíamos que la decisión de dónde invertir no era crucial y no es crucial por una sencilla razón, por el DCA. O sea, no se rompan la cabeza tampoco en dónde invertir en el plus porque es DCA y es Dollar Cost Averaging. ¿Qué es el Dollar Cost Averaging? Pues ir metiéndole poco a poquito. Si sube, lo que compraste antes se aprecia. Si baja, lo que compras es más barato. ¿Sale? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues bien, yo diría que bien. Bueno, y aquí ya sería, ya esto ya está medio más técnico. No sé si alguien tenga alguna duda. eh, o todo bien, ya la verdad que con esto concluye el programa de alternativas de inversión. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo, eh, o todo bien. ¿Todo bien? Sí, bueno, entonces dejo de grabar. Gracias, Maypaz.